Bienvenidos a un episodio más de ¿Quién tiene el poder? Ya estamos en el episodio número 9, me parece. ¿Quién tiene el poder? Así es como he denominado a este video podcast en el que estoy hablando con ustedes sobre el tema en específico del poder, la geopolítica, la economía y todo lo que está ocurriendo en el escenario mundial en torno a la llegada de Donald Trump, cómo se está moviendo el escenario geopolítico, cómo se está moviendo también el tema China, cómo se está moviendo el tema de las magníficas. Y en el episodio de este día vamos a tocar un tema muy interesante y tiene que ver con Elon Musk versus Donald Trump. En este episodio vamos a hablar sobre cómo hoy Elon Musk ha decidido ya dejar prácticamente el gobierno, el puesto, perdón, que tenía en DOGE, donde estaba él a cargo del recorte de presupuesto, del recorte de esta agencia en la que Donald Trump lo puso a cargo. Esta agencia que tomó posesión Elon Musk el 20 de enero de este año 2025 en el segundo mandato del presidente Donald Trump, donde se le dejó de manera muy clara cuál sería la encomienda, que es la de reducir el presupuesto, la de eliminar todo tipo de excesos gubernamentales supuestamente para beneficiar todo el tema presupuestal de Estados Unidos. Así que en este episodio de ¿Quién tiene el poder? Vamos a hablar de Elon Musk, su caída, el regreso a Tesla, la caída de Tesla, que es impresionante lo que ha caído Tesla y por qué ha tenido que salir Elon Musk del gobierno de Donald Trump. Ha tenido literalmente como un ratón salir de su madriguera e irse corriendo de regreso a su empresa Tesla. Si bien Elon Musk no había dejado Tesla como tal, estaba dentro del comité de asesores, del grupo, vamos a llamarlo, del asesor empresarial desde fuera, sí estaba viendo que con las decisiones de Donald Trump habían estado llevando prácticamente casi al borde del colapso a Tesla. Y por esa razón es que Elon Musk ha tomado la decisión de salir definitivamente ya de esta agencia DOGE. ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a empezar a entrar en materia, a entrar en contexto, hasta que lleguemos a una de las frases más polémicas que ha hecho el presidente Donald Trump en las últimas esta semana, diciendo que Elon también le besa el trasero, que Elon Musk, igual que todos los otros países que buscan sus beneficios, su apoyo presidencial, bueno, también Elon Musk lo está haciendo en este momento al tratar de venir aquí a pedirle, a implorarle al presidente Donald Trump. Una verdadera locura lo que ha dicho el presidente Donald Trump en contra de Elon Musk. Bueno, arrancamos con este contexto. El contexto es el siguiente. Elon Musk, quien es el propietario ya de X, de nuevo, esta compañía, bueno, red social, que básicamente es como una agencia de social media estadounidense, desde donde se controla la narrativa, desde donde se genera una polarización inminente. La red social X ya fue comprada por Elon Musk, esa es una de sus empresas. Otra de sus empresas es Spice, esta empresa que se dedica a hacer también investigación. La otra empresa que tiene sobre inteligencia artificial, que compró a X, y bueno, Tesla, que es como la gran empresa, y Starlink, ¿no? Todas estas empresas forman parte del grupo de Elon Musk, un supermillonario que se volvió rico no por su brillantez, no porque fuese un genio como nos los han vendido en todos los libros de storytelling, marketing y demás. Ya saben, la idea del emprendedor millonario, visionario, que tiene las ideas más revolucionarias del mundo. Si bien no demerito que es un hombre muy inteligente, también se ha beneficiado del erario del Estado, y eso es un punto importante del que vamos a hablar. Esta ideología del genio se ha creado
con base en la narrativa, en el storytelling americano y con base en todos los beneficios fiscales que ha tenido para poder desarrollar todas sus empresas, producto del financiamiento gubernamental, como el caso de Tesla, que hasta antes del 2021 no es profitable esta empresa. ¿Qué quiere decir? Que es una empresa que le han estado inyectando dinero y que es una empresa que no genera los beneficios económicos que se esperaría o como lo vendió en su momento Elon Musk diciendo que iba a hacer la revolución en el tema de los coches eléctricos y, oh, sorpresa, les pasaron los chinos o sorpresa BYD y todo el conglomerado asiático le han volado el negocio y esto también es parte del motivo por el cual ha tenido que tomar la decisión de agarrar sus maletas, de agarrar sus chivas, como decimos en México, de agarrar sus 3 calzones e irse de regreso a su empresa Tesla porque ha venido en caída. Entonces, Elon Musk, este supermillonario, dueño de todas estas empresas, empezó de manera muy fuerte a criticar al presidente Donald Trump por allá del primer mandato. Vean, vamos a hacer todo este contexto para que vean la situación en la que estamos en este momento. Empezó a hacer críticas al presidente Donald Trump, de llamarlo que ya era mejor que se regresara para su retiro, que ya agarrara sus cosas y se fuera también en el primer mandato de Donald Trump. 2016, 2017, etcétera, hizo las primeras declaraciones en contra de Donald Trump, incluso financió campañas en su red social, bueno, todo el tema de estar en contra del presidente Donald Trump. Incluso también cuando ocurrió lo del 2017, que Donald Trump firmó la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, que este es un acuerdo que permitía, bueno, que habla sobre el tema del cambio climático y todas las acciones que se tienen que hacer para beneficiar el tema del cambio climático, pues a Sir Elon no le venía bien, porque si se salía Estados Unidos del acuerdo del cambio climático, entonces la razón de ser de su empresa Tesla, los coches eléctricos y la transición a todo el tema de energías renovables, el tema de los coches eléctricos, el tema de pasar una transición de hidrocarburos a una energía más sustentable, toda la Agenda 2030 que ya conocemos, entonces tendría menos poder. Es decir, también su industria de los coches se vería afectada. Y por esa razón es que desde ahí ya Elon Musk dejaba en entrever que no estaba de acuerdo con las políticas del primer mandato de Donald Trump. ¿Ok? Pero ¿qué fue lo que pasó? Empezaron todos estos, esta batalla 2017, 2018, 2020. Luego Donald Trump quiere el segundo mandato contra el presidente Joe Biden y ya sabemos que estuvieron ahí en la batalla, en la disputa por la presidencia, que finalmente termina ganando Joe Biden y llevando pues, también a que la economía estadounidense aún siguiera en este declive en el que ya sabemos que es inminente su caída, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó? En ese momento no tenía el apoyo Donald Trump tan fuerte de las tecnológicas, de las Big Tech, de la Amazon, de Apple, ¿cómo se llama? De Tesla, de todos los grandes empresarios, ¿no? ChatGPT o la empresa de SAM, de inteligencia artificial, todas las magníficas que se consideran como las 7 grandes empresas que mueven la economía mundial y que de acuerdo con datos, incluso, ojo, incluso el poder de estas empresas es como si estuviéramos comparándolo como el poder de una tercera o cuarta economía mundial. O sea, son tan fuertes, son tan poderosas que tienen la capacidad de moldear básicamente la economía en el escenario internacional y ese es el poder de influencia de las magníficas. Y el que los empresarios millonarios como Jeff Bezos, como Musk, como el tipo Zuckerberg y todos los propietarios de las tecnológicas hayan decidido apoyar a Donald Trump en este proceso electoral es justamente porque pensaron que iban a tener los mayores beneficios económicos y fiscales en este gobierno de Donald Trump. Pero ¿qué es lo que ha pasado?
ahí vamos. El señor Elon Musk decidió apoyar a Donald Trump en el proceso electoral en el 2024. Estuvo financiando sus campañas en redes sociales, estuvo aportando dinero físico, porque ustedes saben que en Estados Unidos se acepta el dinero proveniente de empresarios, proveniente de diferentes grupos de poder, y así es como se financian las campañas en Estados Unidos, lo cual también tiene un punto crucial, y es el hecho de que, bueno, pues si tú vas a aportar 300 mil millones de dólares, pues evidentemente estás buscando por lo menos que durante tu gobierno o tu administración te den los contratos del gobierno para que tu empresa se beneficie, ¿no? Ese es el gran juego que hay entre todos ellos. ¿Y qué fue lo que hizo básicamente Elon Musk? Durante 2024 empezó a inyectar dinero para las campañas de Donald Trump, apoyando cuando durante el primer gobierno decía que era un viejito, que lo tenían que mandar al retiro, que estaba en contra de las políticas de Donald Trump. Ahora la narrativa en el 2024 cambió completamente y decide apoyar a Donald Trump, pagando, como les digo, más de 300 mil millones de dólares en publicidad y financiamiento y demás, apoyándolo con la campaña de Javier Milei en Argentina. Todo este tema de apoyo a las derechas en todo el mundo para alinear el camino hacia la llegada de Donald Trump. O sea, todo esto fue parte del proceso de acomodo del escenario de Elon Musk para ayudarle también a que Donald Trump llegase a la presidencia. En Venezuela, por ejemplo, estuvo financiando también la campaña de María Corina Machado, la candidata opuesta a Nicolás Maduro, para que ella fuera la que llegara al poder en Venezuela. Y finalmente, bueno, pues se descubrió también que había estado bloqueando a partir de su red social X diferentes comentarios, que había estado privilegiando la polarización en Venezuela, lo mismo que en Chile, lo mismo que en Argentina, lo mismo que en Ecuador, por ejemplo, apoyando el gobierno de Daniel Noboa, y ni hablar de la relación que tiene con Bukele y etcétera, con diferentes líderes de derecha a través de su red social X. O sea, esta red social X no es cualquier cosa, vaya, o sea, no es como que se trate de la empresa de papitas fritas, ¿no? O sea, se trata de una empresa que ayuda a moldear y a ganar narrativas, a ganar gobiernos, a ganar poder en diferentes puntos estratégicos del mundo. Entonces, ya tenían el plan para ganar Venezuela con María Corina Machado, y en varios momentos Elon Musk declaró que había aportado mucho dinero para la campaña de María Corina Machado, la respaldó vía Twitter a María Corina Machado, respaldó a Javier Milei vía redes sociales, y luego también en el caso de México se pretendía respaldar a la señora Xóchitl Gálvez como la candidata de derecha que evitara el ascenso de Claudia Sheinbaum, que de esta manera pues pudieran tener orquestado todo el pandero para que una vez que llegara Donald Trump al poder, entonces sí tener todos agarrados de la pata y evitar que se le saliera de control el circo. ¿Qué fue lo que pasó? Que en México ganó Claudia Sheinbaum con un 30 y pico por ciento, que arrasó en las encuestas, producto del trabajo que ya había realizado Andrés Manuel López Obrador. Y en el caso de Venezuela, bueno, pues Nicolás Maduro con un truco ahí, varias cuestiones que son bastante polémicas. Y en Argentina el hartazgo llegó también a que Javier Milei triunfara. Todo esto, toda esta preparación del escenario geopolítico ha sido parte del diseño de la estrategia de Elon Musk, o sea, de un cerebro que ha estado detrás para favorecer sus intereses económicos y sus intereses empresariales. Tesla, por ejemplo, ojo acá, ojo al dato, Tesla, por ejemplo, necesita de manera inminente las tierras raras, los minerales, las baterías de litio que se fabrican en China.
Entonces, para Elon Musk, el hecho de que en este momento la guerra arancelaria desatada por el gobierno del presidente Donald Trump haya generado que se aumente el 245% de aranceles, pues no le beneficia en lo absoluto, porque todo el material, vamos a llamar la materia prima, tanto las minerales como las baterías, como parte del ensamblado, pues depende de lo que se hace en China. O sea, es que ni siquiera el Tesla es hecho en Estados Unidos, que eso es lo que más rabia les da y lo que ha quedado en evidencia. Es que ni siquiera el Tesla, que era como la bandera de los estadounidenses de innovación, de tecnología, de la revolución de los coches eléctricos y de toda esta transición de la gasolina, las energías renovables, bueno, pues ni en ese discurso pudieron ganar la batalla. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que tienen una fuerte dependencia de China para toda la manufactura y toda la cadena de valor que se requiere para la manufactura del Tesla, y esto con la guerra arancelaria de Donald Trump, que llegó ya el 20 de enero a la presidencia después de todo ese escenario que les comento, o sea, de todo ese acomodo que se fue haciendo por todo el globo, pues ya se logró el triunfo de Donald Trump. Donald Trump entró el 20 de enero y ya ven que llegó con la espada desenvainada. Y lo primero, aranceles a México y Canadá del 25%, porque ustedes están ayudando a los chinos que traigan el fentanilo, que porque están matando a nuestros jóvenes, y entonces nosotros le vamos a poner un 25% a México y Canadá. El primero fue México y Canadá. Entonces, después de ese alboroto que ocasionó en contra de México y Canadá, no, vamos con Europa porque nos están vendiendo los vinos, los licores, y en el champán vamos a poner 200% de arancel, todo con sus locuras, ¿no? Con sus aranceles, cuando de fondo lo que estaba, ya sabíamos, era la guerra en contra de China, en contra del gigante asiático, por todo lo que había estado generando la caída de Tesla, por el tema de la manufactura, que se volvió la fábrica del mundo. Y ya sabemos el crecimiento de China durante todos estos años, que Estados Unidos pues no se dio cuenta y se le metieron hasta en la cocina, vaya, o sea, se le metieron literalmente, se le metieron hasta el closet, vaya. En ese sentido, lo que pasó una vez que Elon Musk ya tomó posesión de Doge, que a Elon Musk le dieron este puesto, fue porque en el 2021 Elon Musk publicó un Twitter y dijo que a Estados Unidos le hacía falta una reestructuración, le hacía falta una agencia que redujera el gasto y no sé qué, no sé qué, y la nombró Doge y le puso el símbolo de un perrito, no sé si se acuerdan, que posteriormente lo convirtió en un meme, en el meme coin de Elon Musk, que lo puso en bolsa, y bueno, ya sabemos todo el cuento, que también fue otro robo, y eso fue lo que hizo el señor Elon Musk. Por esa razón, Donald Trump, una vez que pues le echó varios millones a la campaña, que eso ocurre en todo el mundo, o sea, no nos hagamos los puritanos ni nada, pero en todo el mundo hay empresarios que financian a uno o a otro o a los dos bandos en el mismo momento, porque hay sus intereses empresariales. O sea, eso no es solo en México, eso no solo pasa en Colombia, eso pasa en todo el mundo. En todo el mundo, uno u otro o el mismo empresario financia a los dos bandos. Y eso lo sé de primera mano, porque cuando yo estuve también trabajando en campañas electorales, lo pude observar, varias situaciones de ese estilo. Y ya cuando ponen a Elon Musk en dos, empieza Elon Musk con sus primeras decisiones, que fue el recorte de la USAID. Ustedes recordarán la USAID, que es una agencia de ayuda humanitaria, que en realidad, además de hacer ayuda humanitaria y todo este cuento supuestamente, lo que hacía también era infiltrarse dentro de gobiernos, ¿ok? Como el caso cubano, que incluso en Cuba desarrollaron, por ahí si hay algún cubano que me ve o alguien de Cuba me confirmará el dato, pero incluso en Cuba desarrollaron por parte de la agencia USAID un programa que, como Twitter no estaba en su momento
aprobado para que fuera utilizado en Cuba, pues se creó una especie de red social alternativa, ¿no? Y esta red social, pues la operaba esta agencia, la USAID, con intervención de Estados Unidos, que supuestamente lo que hacía esta agencia era prevenir que la gente quedara, la prevención, métodos anticonceptivos y demás. O sea, todo con la idea supuestamente de ser una agencia social que finalmente terminaba haciendo acciones políticas al interior de Cuba, y que fue en el 2022 cuando se reveló y salió todo esto a la luz pública, que había intervenciones por parte de Estados Unidos en Cuba por con este tema de la red social, ¿no? Y desde ahí se extraía información, desde ahí se estaba moldeando el comportamiento de los cubanos. Esto se utilizó como una plataforma para que los cubanos empezaran a ver, a hacer disidencia, para que empezaran a polarizar la isla, para que se empezara a generar un movimiento contrario al régimen actual que ya sabemos que existe en Cuba, ¿no? Todo esto financiado por una agencia gubernamental, la agencia USAID, y por el programa de desarrollo de la red social. Entonces, cuando Elon Musk toma posesión en el 20 de enero, lo primero que hace es recortar todo el presupuesto, todo el dinero a este tipo de agencias, como USAID, incluso la salida de la Organización de Salud por parte de Estados Unidos, que desencadenó que luego Argentina también se saliera de la OMS, y luego también el cierre de diversos programas alrededor del mundo, que paralizaron por varios meses diferentes programas alrededor del mundo, miles de desempleados que salieron de diferentes ONG que les daban dinero para financiar programas. ¿Pero por qué? O sea, ustedes van a decir, ay, no, pero pues si es que los programas eran buenos, o es que los programas no eran negativos. Es que en esencia, ¿no? Es como el que te roba y te dice, bueno, como hay un refrán, ¿no?, en México, que es como que, bueno, si me roban, pues que me roben 5 y que al menos le den 1 al pueblo, ¿no? O sea, tómate 5 y dale 1 al pueblo. Bueno, de ese estilo, ¿no? Entonces, estas agencias intervenían en diferentes puntos en el mundo, sacaban información, moldeaban la conciencia, el colectivo, etcétera, difunden agendas de gobierno que le favorecen en ese momento al gobierno de Estados Unidos, y de esa manera empiezan a generar pues toda una narrativa, ¿no? Todo el tema de la Agenda 2030, el tema del movimiento woke que se le salió de control, ese es otro tema, y empiezan el recorte. Entonces, Elon Musk llega con la espada, con el cuchillo, a decir, bueno, yo voy a sacar todo este recorte de todas estas agencias, porque lo que generan es un montón de dinero que se le va a Estados Unidos por parte de ir financiando estas agencias que eran para su mutuo beneficio. O sea, es que nadie te regala nada de a gratis, ¿no? Como dicen, cuando tú piensas que estás consumiendo en las redes sociales algo gratis, no es gratis, ¿no? Quien está pagando eres tú, con tu tiempo, con tu atención, con todo, eres tú realmente el que está pagando mediante esa moneda de cambio. O sea, nada es gratis, y ellos lo hacían así, nada era gratis. Intervinieron en África, intervinieron en el golpe de Estado de Chile, de Salvador Allende, intervinieron en el tema de las fronteras de México. Y ojo, porque México ahorita en este momento, bueno, tantito ahí me voy a ir un momentito para tocar esto, pero ojo, en el caso de México está poniéndose cañón a la cosa. ¿Por qué? Porque Donald tiene la intención de mandar el ejército estadounidense a México. O sea, esto, ojo, porque hay varias cosas que van a empezar a ponerse calientes otra vez. Ahorita como que le agarró la Pascua y las vacaciones, y ha hecho 2 que 3 cosas, pero se va a venir fuerte en los próximos días, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que Elon Musk ya empezó a hacer todos estos recortes, despidió un montonal de gente, o sea, despidos masivos de USAID, de diferentes organismos internacionales, y empezó todo el tema del boicot en contra de Elon Musk. Empezamos a ver
primero manifestaciones en diferentes puntos estratégicos de Estados Unidos, y si hay alguien de Estados Unidos aquí que me esté viendo, me puede dejar en los comentarios diferentes manifestaciones en Estados Unidos, en Europa, una cantidad de manifestaciones, incluso aquí manifestaciones en contra de Tesla, de jóvenes, principalmente de una generación muy jóvenes, muy jóvenes, jóvenes, llamemos la generación que está en TikTok, la generación Z, o también gente ya millennial, pero realmente jóvenes, ¿no? Generando boicot en contra de Tesla, en contra de Elon Musk, y esto empezó a afectar, ¿no? Pensó en su momento Elon Musk que a lo mejor esto iba a ser como pasajero en lo que la gente se reacomodaba los despidos, pero no, o sea, si tú estás despidiendo 6,000, 7,000, 8,000, 20,000 trabajadores que dependen también del gasto del presupuesto del Estado en Estados Unidos, lógicamente eso va a tener un impacto en la economía, va a tener un impacto en las clases medias, lógicamente en el nivel de consumo, en el poder adquisitivo de la gente, pues estás despidiendo gente, y la gente cuando no tiene empleo pues simplemente no va a gastar de más, no tiene cómo generar ingresos, y eso generó todo ese boicot en contra de Elon Musk, ¿no? Que le favoreció supuestamente a Donald Trump porque le permitió ahorrar un porcentaje importante de la agencia 2, y digamos que en ese sentido para Donald Trump el trabajo por el que llamó a Elon Musk ya estaba hecho. El punto es que ¿qué fue lo que ocurrió después de todo el tema de los despidos masivos por parte de Elon Musk? ¿Qué fue lo que ocurrió? Que se vino el tema de los aranceles. Entonces, Donald, el tío Naranja, el día 20, cuando lanza el golpe en contra de México y en contra de Canadá, luego lanza el golpe en contra de Europa, como les mencionaba, el golpe en contra de China, que fueron los tres primeros países, México, China, Canadá, y a China pues le lanza el 20%, y luego que ya no fue el 20%, luego llegó el día de la liberación, ¿se acuerdan? El Liberation Day, que fue el día que quedará en la memoria de todo el mundo cuando sale con su tabla como Moisés, la tabla de precios esta, con la que sale a dar como cual Mesías fuera, quienes tienen aranceles, quienes no, cuánto por ciento, porque según él, según la visión del tío Naranja, es que Estados Unidos es víctima del sistema mundial. Hagan ustedes el reverendo favor, o sea, esto ya es el multiverso, como alguien que está escribiendo aquí. O sea, de verdad, una verdadera locura, o sea, verdadero despropósito que alguien diga que Estados Unidos es víctima del mundo. O sea, ¿dónde vieron eso? O sea, increíble. Realmente increíble que alguien venga a decir que los que han saqueado al mundo, quienes los se han aprovechado de los recursos, de los beneficios fiscales, quienes han tumbado gobiernos, quienes han intervenido en guerras, quienes han generado el terrorismo y demás, ahora resulta que son los buenos de la película. O sea, yo no digo que todo lo que hayan hecho o lo que haya formado Estados Unidos como su narrativa sea negativo, pero en general tienen una cultura que ha sido producto del desarrollo del marketing y del storytelling y del el crear esta idea de que ellos son superiores, la idea de que son el mejor país del mundo, que el único lugar del mundo donde puedes lograr tus sueños, volverte millonario, y ya saben, todas estas ideas es en Estados Unidos, que ellos tienen que controlar todo el mundo. Lo han hecho con la cultura, lo han hecho con la música, lo han hecho con el arte, lo han hecho con Hollywood, que son, esto se llama soft power, es como formas de manipulación de poder mediante la cultura, mediante la música, mediante el arte, etcétera, ¿no? Y bueno, déjenme por ahí si les gustaría que hablara en un video, por ejemplo, sobre el tema de cómo la cultura pop influye también en el tema de la política. Y esto, al final de cuentas, lo que generó fue que el boicot en contra de Elon Musk, todo el boicot empezara a incrementar. Donald lanza los aranceles, lanza en ese momento la guerra directa en contra de China cuando sale en el Liberation Day,
Y en ese momento empieza lo que ha sido la caída más drástica de Tesla. En el 2021, ojo con el dato, había sido uno de los momentos más terribles para Tesla. 2021-2022 es cuando cayó más del 60% del valor de la empresa. Imagínense, 2021, hace 4 años, durante el gobierno de Biden. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Se recuperó, obtuvieron también contratos del gobierno, que esto es muy importante, más del 50-60% del financiamiento que ha tenido Tesla proviene del gobierno de Estados Unidos, proviene de contratos, de convenios, de acuerdos de gobierno que le han permitido obtener todos estos beneficios del gobierno para financiar sus empresas. Entonces, la mayor caída fue en el 2021 de Tesla, pero la empresa no era profitable, o sea, pues el negocio no le daba, básicamente no le daba. ¿Qué fue lo que pasó? Que ahorita con los aranceles, pues la guerra arancelaria entre China y Estados Unidos se vino esta caída inminente por la guerra frontal que Estados Unidos le lanzó a China. Esto llevó a que perdieran en una semana, no se recordarán, toda la semana de abril, las 2 primeras semanas antes de Pascua. Lo que pasó fue que fue el viernes negro, el martes negro, el jueves negro y todas las semanas eran negras porque el mercado amanecía con la incertidumbre de qué iba a pasar con la guerra en contra de China, qué iba a pasar con los aranceles. Primero dijo Donald cuando salió con la tabla con el menú de aranceles con descuento, que finalmente eran pues 30% para China. Después, unos días después, contesta que no, que ya no era el 30, que era el 80, ¿se acuerdan? Después que ya no, que ya era el 125%. Después que ya no, que ya era el 145% y finalmente enloqueció en un 245% de aranceles en contra de China. Todo ese escenario lo que ocasionó básicamente pues fue el desequilibrio en los mercados y que las magníficas se vinieran a pique. Las 7 magníficas perdieron miles de millones de dólares en estas 2 semanas de incertidumbre por el tema de los aranceles de Donald Trump. Hablo de Jeff Bezos, Amazon, hablamos de X, hablamos de Tesla, hablamos de Apple, cayeron pero en caída libre, o sea, era como bueno, esta gente está perdiendo dinero en alta, ¿no? Entonces, pero bien dice el dicho que cuando unos pierden, otros están ganando. Entonces, ¿quiénes son los que estaban ganando realmente? Lo que hizo Donald Trump fue sacrificar algunas empresas como estas para favorecer a otras empresas también que le permitieron a sus amigos millonarios poder recuperar el dinero de esa especulación financiera. Recuerden ustedes el día en que lanza el Twitter diciendo Donald Trump que había que comprar, que era el momento indicado, pero una noche antes, un día antes, se reúne con los empresarios allá en la Casa Blanca, charlan y hoy he tenido un gran momento con mis amigos empresarios y no sé qué, bla, 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 que es el buen momento para comprar y ¡pum! O sea, qué maravilla, ¿no? Resulta que entonces sí, sus cuates se ven favorecidos porque el mercado les benefició, pero es porque fue una decisión presidencial, porque ya desde el gobierno estaba orquestado cómo iba a ser el mercado especulativo, cómo se iba a mover en ese momento la bolsa para que les beneficiara a esos grupos en específico. Y esto es lo que me da también un tema a reflexionar que tiene que ver con toda la mentira que hay, gente. Hay que tener mucho cuidado. Yo lo veo en redes sociales demasiado, lo veo mucho en TikTok, lo veo mucho en YouTube, lo veo mucho en Facebook, de mucha gente que utiliza el desconocimiento de otros para ponerse a decir que sabe de mercados especulativos, para ponerse a decir que inviertan en A, B, C o en D o en J, que según van a ganar dinero cuando el mercado financiero, el mercado de la especulación, el mercado de las inversiones no funciona de esa manera. O sea,
yo veo el nivel de cosas tan insensatas que hay en internet que digo, Dios mío, o sea, en serio, cuiden su lana, cuiden sus billetes, cuiden su plata de verdad, porque hay cada persona vendiendo humo en internet diciendo una cantidad de barbaridades que no tienen ni pies ni cabeza ni sentido y no saben ni siquiera de lo que se trata el mercado financiero y realmente hacen que la gente termine perdiendo mucho o lo poco de sus ahorros que tienen. O sea, la inversión es para la gente que le sobra dinero. Así, en pocas palabras, eso es la inversión. Para quien le sobra, tiene la capacidad de invertir y de perder y sabe que en el proceso de inversión se puede perder absolutamente todo, pero eso no le va a impactar en su calidad de vida y eso no le va a arruinar su estilo de vida y no le va a arruinar o perder su casa, o perder su coche, o perder lo que tenga solo por haber invertido. La gente que invierte sabe que eso se puede ir y ya es dinero perdido, o sea, por eso es un riesgo, ¿no? Pero ojo con ese tema. Entonces, lo que pasó con Cheto es que lo que hizo básicamente fue modelar el movimiento de lo que iba a pasar en la bolsa para que sus amigos ganaran dinero, ganaran plata en ese momento gracias al anuncio que él dio, ¿no? Lo mismo que pasó con el meme coin del presidente Donald Trump. Incluso yo no les miento, yo compré meme coin del presidente Donald Trump para ver cómo estaba, cómo funcionaba y invertí como ciento y pico de francos, que esos son como unos 4,000 pesos mexicanos, como, sí, más o menos, como $200, yo creo, algo así, para ver cómo funcionaba la aplicación y todo. El primer día, cuando lanza el meme coin en ese momento Donald Trump, que lo lanza unos días después de su toma de posesión, ¿qué fue lo que pasa? De valer una nada, llega en menos de 24 horas a puntear lo más alto, que fueron $72, 75 pico de dólares por una acción. O sea, imagínense de costar 0 punto y pico a costar 75, eso fue exponencial. Pero ¿qué pasa? Que después de las 48 horas se desploma, se cae y todo el dinero en ese momento pasa pues directamente a la billetera de quién, de Donald Trump, de quién más, del grupo holding, que es el que coordina todo este tema del meme coin, que para empezar un meme coin no es una moneda virtual, es simplemente una simulación y que eso le permite ganar dinero al que está haciendo toda esa especulación, no le permite ganar dinero a los otros, sino a el que está especulando, que todos los otros le ponen dinero ahí en su moneda, en su cartera, y que finalmente pues yo me desaparezco y ¡pum! Se fue, ¿no? El clásico ladrón que hace eso, como la vecina de la tanda que no conoces, te dice vamos a hacer una tanda y resulta que la de la tanda se desapareció, pues más o menos una cuestión así es como funciona, ¿no? Y eso es lo que pasó. Luego después volvieron a hacer el truco con el meme de Melania Coin. Exactamente lo mismo, el mismo truco con el de Donald, luego el mismo truco con el de la mujer, con el de Melania, para echarse otros muy buenos millones encima. O sea, todo eso es lo que ha estado pasando en el tema del ayudar a sus amigos de la banca, de la especulación, de los que han estado perdiendo dinero mientras todos los otros, los tech, estaban en caída libre. Se viene el boicot en contra de Tesla, las manifestaciones, hace como 3 semanas, una manifestación muy grande donde había pancartas que decían como no metas la mano o una cosa así, en contra de Elon Musk, en contra de Donald Trump, muy fuertes en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ha empezado a generarse también ya voces disidentes, digamos, voces contrarias. Lo que pasa es que no se sacan mucho en las redes sociales porque hay control también por parte del gobierno estadounidense de las redes y ni hablar de los canales de televisión que son controlados básicamente en su mayoría por el gobierno de Estados Unidos. Entonces, pero ha habido muchas manifestaciones en todo el mundo, o sea, en todo el mundo, hablo en todo el mundo en contra de Donald Trump, incluso aquí les decía, en Europa hay manifestaciones en contra de Elon por el tema de los coches eléctricos.
¿Y qué fue lo que pasó? Que todo esto empezó a generar un desgaste en la imagen pública de Elon Musk, o sea, generar que la gente desconfiara, que la gente perdiera la credibilidad en él. Ya ven todos los comentarios que hizo sobre Peter Navarro, uno de los asesores financieros de Donald Trump, de los asesores de ahí del grupo, llamándolo imbécil. Esa fue una de las cuestiones que dijo que no, que era más que un saco de ladrillos en la cabeza, o sea, que no tenía absolutamente nada en la cabeza, atacó directamente a Navarro. Y luego también ataca directamente al presidente Donald Trump, ¿no? Diciéndole que tenía que quitar los aranceles en contra de Europa. ¿Pero por qué? Ahí va el arroz en el frijol, no el arroz negro en el frijol, que fue lo que pasa. O sea, no es porque él sea buena onda, no es porque le beneficie mucho, no es porque quiera que haya un acuerdo entre Europa y Estados Unidos y somos buena onda y somos peace and love y somos amigos. No, es porque simple y sencillamente en Europa la caída de Tesla fue dentro de este primer trimestre, desde la llegada de Donald Trump al poder, entre el 25 y el 30% de las ventas totales. O sea, esto fue una locura. 30% de los vehículos Tesla se dejaron de vender en Europa por todo el tema de lo que hizo también J.D. Vance cuando vino acá con las ofensas a los europeos, a llamarlos antidemócratas, a llamarlos prácticamente imbéciles también, a llamarlos, decirles que eran unos vividores, parásitos, y se acuerdan, todo el discurso J.D. Vandinesco que vino acá a decir en la cumbre de Múnich y todas esas ofensas que hizo en contra de los europeos que prácticamente rompieron las relaciones con Europa o que están muy frágiles las relaciones con la Unión Europea y Estados Unidos. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que eso también resintió mucho la bolsa, digamos, el mercado europeo de coches eléctricos y se desplomó. Los Tesla se desplomaron, o sea, veías en las noticias, en las redes sociales, gente poniéndole letreros a los coches de Tesla, insultos, faltas de respeto y demás, rayando los coches. ¿Por qué? Porque pues era una medida de protestar por las acciones que estaba tomando Elon Musk en Doge, por las acciones que estaba tomando también Donald Trump con el tema de los aranceles en contra de China, y todo este desastre que finalmente terminó por en Europa acabar casi con el mercado de Tesla. Luego, el otro tema, obviamente Donald Trump no acabó con el tema de los aranceles, se puso la pausa de los 90 días, que ya dentro de poco viene ese otro terremoto de qué es lo que va a pasar con los famosos aranceles pausados, y resulta ser que en el caso de Tesla, quien le empieza a comer el mandado en Europa es BYD. O sea, la empresa china entró y se metió, se coló y en menos tiempo en comparación con Tesla se llegaron a conquistar el mercado europeo y no solo el mercado europeo, o sea, hoy por hoy dominan el mercado de los coches eléctricos a nivel mundial. O sea, por eso es que también Elon Musk, además de todas las cuestiones que ha estado pasando con Donald Trump, de las disputas y demás, lo que ha ocurrido es que pues tiene que regresar a ver qué es lo que está pasando en el changarro, porque el changarro se le está viniendo para abajo, o sea, se le está cayendo por haber intervenido su imagen, ponerla en un escenario político. No supo desde mi perspectiva manejar todo el tema político y terminó dañando su imagen lo más posible y dejando en evidencia que es otro también aprovechador, ¿no?, del sistema, y que él es un empresario, lo que está buscando son sus beneficios económicos, dense cuenta. O sea, aquí no es que si yo quiero que Estados Unidos sea el número uno, no, aquí lo que me importa a mí es mi empresa que se está cayendo y que los BYD, que son los coches chinos, me están robando el changarro, me están robando el mercado, ya se apoderaron del mercado europeo. Hace un mes, por ejemplo, llegaron por primera vez los coches eléctricos BYD, los chinos, a Suiza. Y eso es interesante porque, miren, le voy a explicar qué pasa. Que el mercado europeo
no recibe coches como los Ford, los Jeep, o sea, sí hay, pero hay muy pocos. Y eso es lo que también Donald Trump peleaba y le decía a los europeos que no le permiten vender sus coches aquí en Europa. Y que el punto, decía Donald Trump, es que ustedes se benefician y nosotros no podemos vender nuestros autos, pero primero, el diseño europeo es muy diferente, los coches son muy pequeños en comparación con los coches de Estados Unidos, los parking aquí son muy chiquitos, o sea, aquí es como si te estacionas con ¿cómo se llaman estas patinetas? Una cosa de esta, y la gente utiliza mucho el transporte público, utiliza mucho ¿cómo se llaman estos? No las patinetas, las bicicletas, mucho, es un sistema completamente diferente, está diseñado para que la gente aquí sí también tiene muchos coches y coches de alta gama y de alto lujo, como los Porsche, como los Ferrari, como los, ¿cómo se llaman esto? Aston Martin, todos los coches Mercedes, BMW, etcétera, alemanes sobre todo, que es lo que durante mucho tiempo se consideró como lo mejor en coches de todo el mundo, ¿no? La tecnología alemana. Y lo que ha pasado es que con todo el tema económico, pues Europa protegió su economía para vender sus propios coches al interior, no permitiendo que llegaran los coches de Estados Unidos al mercado europeo, y de esa forma pues había un movimiento también al interior de la Unión Europea consumiendo, llamémoslo así, la manufactura europea de coches que se consideraba de primera calidad, ¿no? También los europeos cayeron en la comercialización y en la masificación, y también dependen de las fábricas chinas para poder fabricar con mayor velocidad sus coches. O sea, ya eso de coches 100% alemanes no existe, 100% italianos no existe, 100% ingleses no existe, a menos que sean hechos a mano y, bueno, unas cosas que costarían unas fortunas, ¿no? Pero en realidad lo que pasó fue eso. Entonces, la caída de Tesla en Europa le vino a partir la suerte a Elon Musk, porque esa caída del 30% en 3 meses, o sea, 3 meses le tomó que casi la empresa esté al borde del colapso. Estamos hablando que en este momento han perdido más de 700.000 millones de dólares. O sea, eso es miles de millones que han perdido y que lógicamente pues pone en jaque al creador de Tesla en este momento. Ya pierden el mercado europeo, pero no solo eso, el mercado asiático, los coches, el mercado asiático, hablo de China, de Japón, de toda esta parte de Asia, también le compraban a Estados Unidos le compraban a Tesla los coches eléctricos porque los consideraban de mejor calidad, y tómala que en este momento los BYD, los coches chinos, se posicionan en China, que es el mercado más grande del mundo, no solo que es mercado asiático, sino el mercado más grande del mundo, tiene más de 1.500 millones de habitantes y su mercado interno de consumo es altísimo. Y estamos hablando que hay un gran porcentaje de nuevos ricos en China, o sea, multimillonarios, gente que demanda artículos de primera, digámoslo así. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que BYD, los coches chinos, también se posicionaron en China, al interior, en su propio país, y hoy por hoy desplazaron a Tesla. Entonces, desplazan a Tesla en China, desplazan a Tesla en Europa, y desplazan a Tesla en otro mercado importantísimo, que es el mercado hindú. O sea, en todo el tema de la guerra arancelaria con Donald Trump y demás, hay mucha gente que no voltea a ver lo que voltean a ver lo que China representa, pero lo que India representa en el mercado a nivel económico, a nivel geopolítico, es impresionante. O sea, India es la democracia, podríamos llamarlo así, más grande del mundo, o el país más democrático del mundo, por el nivel de votantes que tiene, y que han elegido a Modi como el presidente o el líder máximo de su país. Entonces, esto significa que
al estar ya también China moviéndose en el escenario hacia la India, al estar empezando a ver que sus coches vayan para allá y que se empiecen a vender también con más fuerza en el mercado hindú, es una guerra declarada en contra de Tesla para verdaderamente acabar lo más que se pueda con esta compañía que nació como un proyecto. Ojo, porque nació como lo que siempre vende también Estados Unidos, la idea de las super startups, la idea de crear una super empresa que iba a innovar el mundo, los coches autónomos, los coches eléctricos, bla, bla, bla. Y le han metido un montón de dinero y el que le termina ganando la fiesta ha sido China. O sea, hasta en eso les ganaron. Les ganaron en el tema del desarrollo de coches eléctricos, no de cualquier coche eléctrico, o sea, coches eléctricos de lujo, de primer nivel, a un precio mucho menor que lo que cuesta un Tesla. O sea, la calidad del Tesla versus un BYD de gama, digamos, normal, pues están mucho más arriba los coches de BYD que los coches de Tesla. Entonces, todo eso lógicamente que lo que ha generado es que pues el patrón de Tesla tenga que regresar de nuevo para poner un poco de orden mientras su imagen ha quedado prácticamente dañada, ¿no? Toda destruida producto de la caída de la empresa, del boicot, del recorte del USAID, la salida de los empleados que han corrido a diestra y siniestra, la guerra arancelaria con China que no acaba ni va a acabar, y luego el tema, recuerden ustedes, de la guerra en Ucrania. Lo que quería también Elon Musk y que lanzó varias veces Elon Musk fue que se le diera, ojo con eso, porque él decía, fue el primero en proponer la amnistía para, ¿cómo se llama? Para Zelensky. Y él lanzó en su cuenta de X un mensaje y dijo, vamos a empezar a proponer para que se haga una amnistía a el presidente Zelensky y entonces pueda haber la transición para el cese al fuego, la firma del acuerdo de minerales que ya se firmó y que de eso hablaré en otro video, que ya Ucrania ya acabó de regalar sus 3 tierras a Estados Unidos y pues ya lo consiguieron, ¿no? Y eso, ese mensaje que Elon Musk manda en su cuenta de X, no le pararon bola. O sea, ¿por qué? Pero lo que realmente está diciendo en este mensaje es la amnistía significa proteger a Zelensky, significa que a Zelensky no se le mande a la cárcel, significa que a Zelensky no se le procese por todo el tema que hay de desviación de recursos, de corrupción y demás cuentos que hay en Ucrania con el tema de la guerra. Y entonces, ojo con eso, porque lo que pasó fue que le dieron carpetazo a Elon Musk, pero en realidad lo que estaba poniendo el Elon Musk en la mesa es el tema de qué van a hacer. Le van a dar la amnistía para que lo manden a dónde, no lo condenen y se quite Estados Unidos esa piedra en el zapato que era Zelensky y poder tener maniobra libre al interior de los recursos estratégicos, las tierras raras, los famosos minerales que hay ahí, y por lo que también Elon Musk estaba esperando la tajada, estaba esperando el movimiento, porque lo que pretendían era poner unas bases ahí de Starlink ojo, de esta empresa de Elon Musk, de estos cohetes que van para la conquista de Marte, porque ya ven que ellos quieren el canal de Panamá, ellos quieren Groenlandia, ellos quieren conquistar Marte, Venus, Tierra, Plutón, quién sabe qué tantos planetas y extraplanetas y ultraplanetas quieren conquistar, pero ellos quieren llegar quién sabe hasta dónde. Entonces, lo que pretendía era que ahí también recibiera su tajada con el tema del acuerdo de minerales entre Ucrania y Rusia, al estar proponiendo de esa manera como, bueno, vamos a ver qué le vamos a dar a Zelensky, qué amnistía le vamos a dar, porque finalmente ese era el acuerdo. O sea, el acuerdo, cuando se hablaba de acuerdo, no se hablaba solamente del acuerdo de la firma de los minerales, sino del acuerdo de qué va a pasar con la figura de Zelensky, de este actor que se convierte en presidente y que pues ahí ya está perpetuado también él en el poder, ¿no? O sea, ese es el tema.
El tema era qué iba a pasar con él y cómo lo iban a manejar, ¿no? Y entonces Elon Musk muy astutamente dijo, bueno, vamos a darle amnistía para que pues, lo vamos a moviendo por acá, lo mandamos a Inglaterra, lo mandamos a un país neutral, dijo, propongo que lo mandemos a un país neutral para que así no tenga repercusiones, porque recuerden que ese tema de los minerales es muy importante para Estados Unidos y específicamente para Elon Musk por su empresa Tesla y por su empresa Starlink y por la empresa Space. Que son las empresas de Elon Musk, ¿no? Y todo el conglomerado tecnológico que se beneficiaría de los acuerdos de minerales y del fin de la guerra y de la extracción de todo lo que va a haber allá en Ucrania, y de esos convenios que tenga con Estados Unidos, ¿no? Todo esto, lógicamente, que era lo que en este momento pues el señor Elon Musk estaba buscando. Lo que ha pasado es que ha venido una caída. Recuerden ustedes que también el señor Naranja salió en cadena nacional como si fuera un vendedor de la tele. ¿Se acuerdan de esos que salían en la tele en los domingos de TV Directo? TV Directo, creo que se llamaba la cuestión esa, que en los domingos o los sábados en la mañanita te ponían ahí como, ¿quién es el mejor televisor del mundo? Mira esta pantalla de 30 pulgadas, más no sé qué, llévatela por únicamente tantos precios. Bueno, así salió el señor Donald Trump a vender los Tesla cuando empezó lo de la caída. Recordarán, ¿no? Pues una tomada de pelo, como un presidente de nación va a salir a promocionar, a vender los coches de su cuate, o sea, literal, o sea, estoy aquí saliendo a promocionar los coches de mi cuate, que son los mejores, supuestamente el mejor coche del mundo, los Tesla, y pum, una semana después ocurre lo del accidente de la camioneta, esta truck, no sé qué, que no tenía control y demás, o sea, una cantidad de locuras tras otra que los desacreditan por completo, ¿no? Ya, tanto a Trump como a Elon Musk. Y la ruptura empieza después de todas esas críticas. El que le pide Elon Musk a Donald Trump acabar con el tema de los aranceles en contra de la Unión Europea. Pues no, ese es uno. La guerra en contra de China de manera directa, que afecta directamente a Tesla, directo, o sea, no puede haber más daño que ese. Es como si le estuviera declarando la guerra a sus propias empresas, es lo que está haciendo. Luego, el insulto a Peter Navarro de llamarlo imbécil y de desacreditarlo por completo, decir que es un estúpido, que es un tonto y demás, pues atacando a que uno de los principales asesores de Donald Trump, ¿no? Luego, el boicot tan fuerte que tuvo en el USAID por los recortes de presupuesto, por el tema del despido masivo, por todos los comentarios desacreditados que ha hecho en torno al tema de Palestina, en torno al tema de las elecciones, el tema de intervenir. ¿De acuerdo que la elección en Wisconsin, que había una elección en Wisconsin donde dijo que donaría $1 millón y no sé qué, de favorecer Elon Musk las elecciones en Alemania? De hecho, acaban de sacar un informe hace como 2 días, me parece, por parte de un medio en Francia, que ha sacado que Elon Musk, a través de la empresa X, que ahora vamos a ir para allá un poquito a hablar de este tema, financió todo el partido alemán, el partido de ultraderecha, para favorecer la llegada, la transición de la ultraderecha en Alemania desde la red social X, ¿no? Entonces se han analizado más de 18,000 posts, publicaciones en Twitter, en diferentes redes sociales, analizando los comentarios, analizando todo, los mensajes y demás, y pues lo que se dieron cuenta es que ha habido una creación de una gran cantidad de bots y una gran cantidad de llamámoslo, de cuentas que se dedicaron a difundir la propaganda, se encargaron de difundir toda la narrativa en favor de la ultraderecha en Alemania, y finalmente la ultraderecha en Alemania ha triunfado, ¿no? Entonces se le está inculpando también a Elon Musk de haberse intrometido en el proceso electoral usando la red social X
para favorecer las elecciones en Alemania. Y esto es súper peligroso, ojo, porque ahora el patrón de Tesla, Elon Musk, que ya, pues ya va de regreso a su compañía, hace poquito recompró X. Recuerden que X estaba, lo vendió en el 2022, me parece, y ahora lo recompra, hace como 2 meses acaba de comprar X otra vez a un precio menor, pero él ya se volvió otra vez a hacer de su empresa X, y esto va a estar asociado con su empresa de tecnología, con su empresa de inteligencia artificial de IA, XEI, su empresa XEI. Entonces, al comprar X, y él estar bajo también, digamos, la observación de la empresa de inteligencia artificial, pues se viene muchísimo más control. O sea, lo que yo estoy viendo es que el trabajo que va a ejercer ahora Elon Musk al regresar a los negocios va a ser el de seguir generando data, el de seguir generando manipulación a partir de los medios, porque ya no solo es dueño de X, ahora es dueño de X de nuevo, más la empresa de inteligencia artificial. Recuerden ustedes que él tuvo un problema muy fuerte con Sam, con el creador de ChatGPT, que es otra inteligencia artificial que compite con la compañía también de Elon Musk, de XEI. ¿Esto qué significa, gente? Que lo que vamos a empezar a ver ahora va a empezar a trabajar más para moldear a partir del uso de la red social X. Yo por eso ni me meto en X, porque es una cuestión ahí bien turbia. Bien turbia en el sentido de que X es una red social muy politizada, muy polarizada, y es una red social de mucho odio. O sea, yo la verdad pienso que es la red social que más odio y más problemas, no debate, porque ni siquiera es un debate y una crítica argumentada, ni una libertad de espíritu, ni de entender con los datos, contrastar, etcétera, y analizar verdaderamente, ¿no? O sea, que es gente que llega a ataques personales. Cuando una persona, ojo, cuando una persona ya no tiene argumentos, no tiene datos, no tiene una buena fuente para contrastar un punto de vista, para argumentar, empieza a atacarte de manera personal, que si tu pelo, que si tu uña, que si tu ceja, que si te ves feo, que si el color de tu camisa, que si el color de tu ojo no me gusta, que si la ceja la tienes más de un lado, que si la nariz la tienes chueca. Bueno, ¿por qué? Porque entras en el escenario del ataque personal para demeritar, para agredir, para cualquier cosa, pero no a la base argumentativa, a la base del conocimiento, que es lo que importa. O sea, lo que importa son los argumentos, no quien está exponiendo el argumento. ¿Qué me estás diciendo realmente? Eso es lo que tiene validez, ¿no? No si tengo una uña menos o más pintada, o si, bueno, ya, ¿no? Eso ya son otras cuestiones. Ya si te acompaña la belleza, pues qué bueno, pero si no, pues si tienes una buena narrativa, si tienes un buen desarrollo, un buen conocimiento, eso es importante a la hora de contrastar ideas, ¿no? Pero acá en esta red social, ¿qué es lo que está pasando? Que se ha polarizado mucho, y eso funciona de maravilla dentro de los gobiernos, pero de maravilla. O sea, ustedes no se imaginan lo que hoy genera todo el debate en redes sociales, sobre todo en X, lo que mencionaba, por todo el tema de la polaridad. Es simplemente o es blanco o es negro. O sea, ya los colores, los matices no existen. O eres de derecha o eres de izquierda. No saben ni qué carrizo significa ser de derecha ni qué de izquierdas, pero ya abanderan una cosa que ni saben. La desinformación a niveles altísimos, producto de todas estas redes sociales, que como los contenidos son tan cortos, pues lógicamente que no te da el tiempo para reflexionar, y te quedas con 3 segundos de una cosa que ni comprendes ni nada. Pues tú dices, soy de derecha, soy de izquierdas, y yo voy, no sé qué, vamos a revolucionar el mundo. No tienen ni un pelo de idea de lo que te están hablando, y te trajas un cuento y una narrativa que es una verdadera falsedad, o sea, una verdadera tontería. Y es lo que estamos viendo. Cada vez más gente, perdónenme la palabra, yo creo que la gente que está acá escuchándome en mi catarsis, en mi exposición de acá de lo que estamos hablando, de la guerra entre Musk y Donald Trump, es
básicamente que la mayoría de personas estamos idiotizadas, o sea, idiotizadas en el verdadero sentido de la palabra idiota, es decir, perplejos, es decir, atontados. Estamos cada vez más consumidos por la red social, y la red social, que es el tema del que estamos hablando con Elon Musk y su llegada y la recompra de X, y el que ahora él esté a cargo de la inteligencia artificial, que yo uso mucho la inteligencia artificial por las cosas del trabajo, mucho, y la cantidad de cosas que puedes hacer con la inteligencia artificial es brutal. Es brutal. Esto se llama reingeniería social, gente. Se llama manipulación de las ideas. Se llama manipulación de el consciente colectivo, se llama el instaurar una narrativa que la fabricas para que la gente crea lo que tú quieres que crea. Y eso es muy peligroso cuando no tienes capacidad para discernir entre una realidad y una fabricación, entre algo que es verdad y algo que es mentira. Y eso es lo que estamos pasando. Yo lo que veo es que la llegada de Elon Musk otra vez a X y con la vinculación con su compañía de IA es que va a potenciar aún más la idiotez y la estupidez humana, a controlarnos más a partir de las redes sociales, aún más de lo que ya estamos. O sea, es impresionante lo que ya hoy hace una red social. El algoritmo te escucha, el algoritmo te ve, el algoritmo, si no han visto la película de Snowden, véanla, es un poco viejita, pero es muy interesante para que entiendan lo que está pasando ahora de Snowden, el que fue en su momento trabajador de la CIA, estuvo infiltrado en el gobierno de Estados Unidos, posteriormente reveló mucha información sobre los programas que tenía el gobierno de Estados Unidos para espiar no solo a los enemigos de Estados Unidos, sino a la gente cotidiana del día a día, a los que se consideraban como que podían afectar, atentar en contra de Estados Unidos. ¿Sí me explico? Entonces, eso es muy interesante, véanla para que recuerden de lo que estamos hablando, y es que hacia allá es donde vamos. Yo eso es lo que estoy viendo con el movimiento de Elon Musk hacia el volverse a integrar a tanto a Tesla como la vinculación con el tema de la inteligencia artificial. Y es seguir manteniendo esta idiotez de la sociedad, esta cegazón de la sociedad en la que nos encontramos. Y como lo decía Zygmunt Bauman, ¿no? Él hablaba de una sociedad líquida, de una sociedad que se disuelve cada vez más, es decir, de una sociedad que vive de manera muy rápida, que no tiene conciencia, que está cada vez más alejada de su propia realidad, de su propia identidad como persona, y pues está a expensas de lo que nos dice el algoritmo y de cómo nos moldean mentalmente. Eso es muy poderoso, muy, muy poderoso. Vean la cantidad de mensajes. Voy a poner este ejemplo de lo que está ocurriendo. Hace unos días acaba de salir una nota de que un tribunal dio como resultado positivo, es decir, aprobó que las mujeres son mujeres solamente porque nacen con un sexo biológico femenino. Y J.K. Rowling, que todo el mundo la conoce, la creadora de Harry Potter, lanzó un mensaje en sus redes sociales celebrando que pues alguien valida lo que es sentido común y biología. O sea, biología, perdónenme, eso se llama biología. Alguien celebra la biología. Es absurdo, gente, es absurdo, 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 absurdo que haya actores de Hollywood que digan que se está atentando en contra de los derechos, que se está atentando en contra de las libertades, que se está... Me parece una verdadera locura. Estamos hablando en este momento de todo ese tema de polarización, que es un tema político finalmente. El tema de la ideología y la identidad de género lo convierten en un tema político y una manipulación de las masas. Ustedes pónganse a ver 20 horas seguidas. Bueno, según la psicología dice, si tú consumes un contenido durante 7 días, 7 horas, todo el tiempo estás consumiendo el mismo contenido, después de eso te pregunto y vas a estar pensando, actuando y viviendo en torno a lo que estás consumiendo, porque así es como funcionamos los seres humanos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahorita en las redes sociales? Esta polaridad y esta polarización entre
las ideologías de género, porque esto beneficia mucho en las agendas, poner a la gente a pelear, poner a la base, al pueblo, a la gente acá, porque la guerra se hace así a nivel de ideológico, poner a la gente a pelear por cosas estúpidas, absurdas, que no tienen ningún sentido, pero que nos distraen de lo importante. Entonces, el tema de género, poner a decir que si es hombre, mujer, que si esto, que si el otro, cuando la biología es biología y lo demás se llama construcción de la identidad de tu sexualidad con base en lo que tú desarrolles como persona, es otro cuento. Pero lo que es hombre y mujer, punto, se acabó, y hermafrodita en algunos sentidos. Eso es lo que yo creo, lo que yo sé y lo que es biológicamente correcto. Después, la identidad de género, eso es una construcción social y mental. Eso es otra cuestión. Y eso cada quien con sus locuras y sus rollos psicológicos es otra cosa. Pero a nivel de moldear a la sociedad, empiezas a creer cosas que ni siquiera te habían atravesado por la cabeza, producto de toda la manipulación de las redes sociales, producto de los algoritmos, producto de los contenidos que cada vez están más diseñados a que nos volvamos más adictos de los contenidos, que el efecto de la dopamina en el cerebro sea tan adictivo que incluso sea más adictivo que la propia cocaína, ¿no? Ya ven que el azúcar es 7 veces más adictivo que la cocaína. Bueno, lo que se genera en el cerebro producto de las redes sociales es altamente tóxico, o sea, altamente tóxico. Yo no digo que no, yo consumo mucho contenido, mucho, pero también contenido selectivo, muchas cosas selectivas y muchas cosas que te permitan crecer, que te permitan aprender, que te permitan mejorar, porque para mí esto es una joya. Si tú lo utilizas para aprender, para conectar, para mejorar como persona, para entender cosas, para contrastar ideas, muy bien. Pero si lo utilizas de una manera que no es la adecuada, olvídate, te vuelves esclavo de esta bendita cuestión, ¿no? Y eso es lo que estoy viendo, que es hacia allá donde se está moviendo el escenario, a seguir moldeando esta conciencia social a través del uso cada vez más presente de la inteligencia artificial y cada vez más moldeándonos la narrativa en torno al tema del uso de las redes sociales y de los algoritmos, que son los que finalmente te terminan a ti moldeando. Un algoritmo que es un código que te permite identificar patrones. O sea, eso te permite identificar un patrón, y un patrón que es una forma de hacer algo o de pensar algo. Entonces, los patrones son cosas repetitivas que tú haces, y entre mejor los gobiernos conozcan cómo actúa una sociedad, cómo actúa un individuo, cómo actúa luego una sociedad, pues es más fácil de manipularlo, es más fácil de controlarlo, es más fácil de darle la droga que necesita para poder tenerlo controlado y sometido, ¿ve? Entonces, eso es lo que yo estoy viendo, que es hacia allá donde va a ir todo el tema de esta salida de Elon Musk del gobierno de Donald Trump. Va a ir justamente a empezar a desarrollar mucho más trabajo en el área de inteligencia artificial y más cuestiones que tienen que ver propiamente con el tema de la red social. Ahora, porque está fuerte la batalla en TikTok, la batalla entre China y Estados Unidos, para que China pues se quede con TikTok, porque ellos son los dueños de TikTok, pero al final de cuentas también Estados Unidos lo que quiere es poder tener acceso a esta red social, comprarla y poder tener acceso a toda la data, a toda la información, a todos los millones de usuarios que desde ahí se pueden moldear las narrativas, ¿no? Estos son herramientas de control social, todo esto son herramientas de control, reingeniería social, para moldear el colectivo, para moldear las maneras de pensar, y es muy profundo. O sea, esto no es algo superficial, no es algo como cualquier cosita, sino que nos van moldeando de una manera en que cada vez te vas dando cuenta que eres cada vez menos libre realmente de decidir las cosas que tú quieres en tu vida, porque todo está ya condicionado. O sea, esa libertad resulta ser una falsedad, resulta ser ficticio. Todo está condicionado al modelo en el que vives y a los intereses que se mueven en ese momento, ¿no? Entonces es
una guerra que estamos viviendo muy fuerte, por eso la importancia de Estados Unidos de ganar la carrera de la inteligencia artificial, porque esa es la carrera en la que hoy se están enfocando. La carrera de los coches eléctricos la tiene ganada China, la carrera de las redes sociales la está liderando potentemente con TikTok China, la carrera del comercio electrónico la está ganando China, que le hace una fuerte competencia a Amazon con sus empresas como Alibaba, Temu, Shein y todas, DigiGate y todas estas empresas asiáticas de comercio electrónico que le han hecho la guerra a Estados Unidos, que también hablaremos en un video sobre Temu, Shein, etcétera, y todo este cuento. Que le han ganado la guerra. Luego tienen ustedes la guerra que han ganado también, la guerra cultural, la guerra de las narrativas del gobierno versus el gobierno del libre mercado de Estados Unidos versus un capitalismo hacia el exterior, un proteccionismo al interior que también parece que lo está ganando China. Dos modelos que se encuentran después de 80 años y aquí están cara a cara. Entonces, todo eso y lo que les falta y lo que sería casi ya ponerle la última estocada ahí en el corazón a los estadounidenses sería que China les termine por arrebatar por completo, cosa que ya para mí, aunque todavía no esté declarado, ellos tienen una gran ventaja ya en la inteligencia artificial, tienen DeepSeek que sacaron, tienen que es como el ChatGPT, la versión de ChatGPT, pero China, con mucho menos inversión, con una capacidad también muy potente y que, bueno, le hace la competencia a ChatGPT, ¿no? Entonces ya tienen este desarrollo tecnológico, tienen una muy fuerte presencia en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de microchips y demás y todas estas cuestiones, son los que tienen la mayor cantidad de patentes en el mundo. No sé si pueden entender patentes. ¿Qué quiere decir patentes? Diseño industrial, patentes, derecho de diseños, derecho de productos que han estado desarrollando en el área tecnológica y demás. O sea, esta gente está en otro cuento, en otra película, ¿no? O sea, en otra película, lógicamente, no hay que romantizar, no hay que idealizar, al interior también hay cuestiones muy fuertes que tienen que ver con el control social, porque son un gobierno dictatorial, porque son un gobierno que también tiene mucho control entre sus ciudadanos, que también es un partido único, el Partido Comunista Chino y demás, pero básicamente lo que los chinos están apostando en este momento, que ya ganaron, digamos, todos los frentes, el tecnológico, el industrial, son la fábrica del mundo, ya ven toda la guerra que hubo con los bolsos y las réplicas y cuento del lujo y la falsedad de los bolsos de Chanel, los Hermès y todo lo demás que evidenciaron ellos al mundo de que ellos son la fábrica. Bueno, la guerra que falta por terminar de vencer es la guerra tecnológica, la guerra de la inteligencia artificial. Esa es la guerra que hoy estamos esperando entre China y Estados Unidos y por la que Donald Trump tiene mayor interés que nada en el mundo y por la que yo veo que la salida de Moss va a ir hacia allá. O sea, va a ir hacia allá, va a ir en el sentido de poner los tentáculos a trabajar para darle batalla a la guerra en el tema tecnológico. Eso es lo que estamos viendo en el escenario y por eso decía en tono de burla, ¿no? Decía en tono de burla Donald Trump, no, Elon Musk me besa el trasero, me besa no sé qué, ¿no? Como en ese tonito también de burla frente a Elon Musk, ¿no? Pero va hacia allá, o sea, va hacia allá, va hacia ese control, va hacia lograr esa fortaleza en el área tecnológica porque pues lo han estado perdiendo, ¿no? Y bueno, ese es el propósito del episodio de hoy en Quién tiene el poder, si Elon Musk, Donald Trump. Desde mi perspectiva, las tecnológicas tienen mucho más poder que un gobierno. Para mí, aunque Elon Musk haya perdido más de 700,000 millones de dólares en menos de 3 meses y su empresa está en picada, finalmente se ha favorecido del gobierno, se ha favorecido de convenios, se ha favorecido de incentivos fiscales, ha sabido violar la ley y llevó a Donald Trump al poder.
utilizando la red social X, lo llevó al poder, o sea, literalmente fue así como llega Donald Trump al haberse asociado con los magnates de la tecnología y que fueron los que lo respaldaron para haber llegado a este momento cúspide y querer todavía de manera aspiracional un tercer mandato presidencial modificando la Constitución, ¿no? O sea, eso que estamos viendo es la representación misma de la dictadura, aunque ellos se vanaglorien de demócratas, pero en realidad es lo que estamos viendo, dictadura en su pura y dura expresión. Entonces, ¿quién tiene más poder, Donald Trump o Elon Musk? Desde mi perspectiva, Elon Musk está beneficiándose del Estado, se va a seguir beneficiando del Estado, es un empresario, tiene muchísimo poder económico y recuerden que el poder económico está supeditado al poder político, o sea, no hay político que no dependa de los intereses económicos. O sea, el poder político sirve al poder económico y eso es súper claro. El poder económico es quien tiene la posibilidad. Tú tienes dinero, vas a hacer lo que seas, bueno o malo. Como dicen por ahí, con dinero baila el perro, ¿no? Y sin dinero bailas como perro, pues literalmente, con dinero haces lo que se te pega la gana. Que Donald también es un empresario multimillonario y también se ha embolsado una cantidad de dinero tremendo desde que llegó a la presidencia con el tema de los memes, coins y todo eso. También lo ha hecho. Pero finalmente, a nivel de narrativa, quien se considera hasta este momento como uno de los hombres más ricos y de los en la narrativa americana, ojo, hablamos de la narrativa del storytelling americano, pues sigue siendo hasta cierto punto Elon Musk, ¿no? Bueno, les voy a agradecer por haber estado acá en este episodio. Me encanta poder escucharlos, leerlos, compartir con ustedes mis reflexiones en torno a lo que está ocurriendo en el escenario geopolítico. A mí me parece que hay tantas cosas. A veces quisiera poder hablar más con ustedes, pero hay tanto también que tengo que hacer. Pero voy a darme los espacios para poder hacer más en vivos de manera más seguido. Por lo menos cada domingo es seguro que estoy aquí hablando con ustedes y bueno, durante la semana publicando videos, vean ahí los videos que voy a estar publicando en la semana y el domingo nos vemos para hablar, para tomar un coffee, para poder estar aquí compartiendo con ustedes también y que me gusta saludarlos. Gracias a Luis por estar acá, por Multiverso de Schrödinger, muchas gracias, Vicente también. Y Orestes Uña, muchas gracias por sus mensajes, por sus comentarios. No olviden, por favor, sean tan amables de suscribirse, de darle un like, de darle campanita, de compartir el en vivo para que llegue a más personas, para que despertemos más conciencias también, para que nos informemos de una manera también objetiva, sin fanatismos. Ojo, acá nadie es fanático de nadie, solo hay que exponer la verdad de una manera clara, con argumentos, con data, y cada quien que saque sus propias conclusiones. No hay verdades absolutas. Nadie tiene las verdades absolutas, solamente hay que obtener la información y lanzarla, plantearla, exponerla y que cada quien tome sus decisiones, ¿no? Gracias. Recuerden entonces de nuevo suscribir, darle campanita para que les notifique que el domingo estamos en vivo y que hay videos y demás. Déjenme también por ahí qué temas les gustaría. Voy a hacer un video sobre lo de Shein y Temu en esta semana. Yo creo que voy a sacarlo en esta semana sobre Shein y Temu y todo el cuento de lo que hay acá con la guerra de aranceles entre Estados Unidos y Donald Trump y China, que bueno, básicamente van a ponerle un arancel extra a todas las compras que lleguen a Estados Unidos de China, las de Shein y el Temu, un 25 más. Y bueno, todo eso lo vamos a ver en un video. También quería hablarles sobre lo del tema del Papa, de cómo Donald Trump se sacó una imagen donde supuestamente se vistió de Papa, o la inteligencia artificial creó una imagen de él vestido como Papa. Y bueno, todo eso son soft power, ¿no? Mandas información, mandas mensajes para generar diferentes reacciones en el escenario geopolítico. Todo esto es calculado, así que hay que tener la cabeza bien fría
y analizar las cosas con mucha cautela. Muchas gracias a todos, muchas gracias, compartan, compartan, compartan y nos vemos en el siguiente episodio de ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene el poder? Hasta el siguiente domingo. Yo soy Carla Bendaño y es un gusto haber estado con ustedes. Lindo domingo, lindo inicio de semana. Hasta la próxima, gente.